Debo decir que precisamente el tema de este Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea con Perú y Colombia, que se firmó protocolariamente en el marco de la Cumbre Iberoamericana de Madrid, todavía no está aprobado. La firma, como dije, es protocolaria, era más un acto simbólico de la Unión Europea por entregarle un premio de consolación tanto a Zapatero, con una lánguida presidencia en medio de la crisis, como a Uribe, que buscó por todos los medios este tratado. Este tratado no es un acuerdo de asociación, es por el contrario un acuerdo de libre comercio en el formato de las 14 mesas de negociación que se impusieron en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Debe saber el mundo y debe saber la comunidad internacional que este tratado se da después de 20 años de reformas laborales y económicas, donde los derechos de los trabajadores en Colombia han sido barridos y donde las ventajas en impuestos, en tributos y en normas ambientales para las multinacionales han sido absolutamente desmedidas y escandalosas. Debe saber la comunidad internacional que el modelo paramilitar y violento que en Colombia se ha venido imponiendo era condición necesaria para que estos acuerdos pudieran darse. El mundo no desconoce los vínculos del gobierno con todo el auge del paramilitarismo y la violencia. Este ha sido el mecanismo para desalojar regiones enteras de Colombia donde miles y millones de campesinos han sido desplazados. Tenemos 4 millones de desplazados internos porque esto ha sido necesario para poder recoger la tierra y montar los cultivos de palma africana para los biocombustibles. Tenemos un país sin derechos laborales. La cosa es tan grave que hace 3 o 4 días el diario El Tiempo, el principal periódico del país, en un editorial señalaba que la misma fiscalía tuvo que detener a 24 cultivadores de palma y a exigirles la devolución de tierras a más de 15.000 personas que han expulsado del Urabá antioqueño. Asesinaron en San Onofre, Sucre, a un dirigente campesino que estaba reclamando la devolución de las tierras a los palmicultores. Asesinaron la semana pasada a un dirigente sindical en la zona palmífera de Santa Marta, que en el mes de diciembre dirigió una huelga. Asesinaron hace 15 días a un educador en norte de Santander. Es decir, no es Colombia un país en progreso en tema de derechos humanos, como el gobierno ha pretendido hacerlo a través de una costosa campaña de lobby. Colombia sigue siendo un país sin derechos para los trabajadores, un paraíso para las multinacionales, y realmente esto implica que la lucha, tanto de las ONGs, de las organizaciones sociales, como de los sindicatos europeos, debe ser una lucha constante por impedir que este Tratado de Libre Comercio se ratifique entre la Unión Europea y los países de Perú y Colombia en la región andina. Debo señalar también que Colombia ha sufrido, y en general América Latina, una reconquista, una retoma, una recolonización por parte de las multinacionales europeas, fundamentalmente las españolas, a las que han colocado como punta de lanza para apoderarse de la industria y los recursos naturales. De tal manera que en Colombia, por ejemplo, la propiedad de las aguas pertenece a Unión Fenosa, el sector financiero pertenece al Banco Santander y al Banco Bilbao Vizcaya, el sector de seguros pertenece a la compañía Mafre, el sector energético en electricidad pertenece a una compañía italiana de nombre Emgesa. Hay una alta presencia de las industrias lácteas y mucho más con el reciente tratado, donde la industria láctea nacional prácticamente queda desprotegida a merced de las grandes multinacionales europeas como Nestlé, Danone y Parmalat. Hay una presencia muy importante de las compañías europeas en el sector petrolero, como Repsol GPS y la British Petroleum Company. Hay presencia de compañías holandesas en este sector, como de la Shell, igualmente en el sector carbonero, de tal manera que las multinacionales que llegan al país, llegan sobre la base de que allí la legislación suprimió completamente los derechos laborales de los trabajadores, la legislación es laxa en temas ambientales, y yo creo que ni en Europa ni en ningún país civilizado del mundo les permitirían hacer lo que allí hacen.
Este es el secreto de la confianza inversionista del régimen de Uribe Vélez y es la razón por la cual nosotros nos oponemos a una inversión, no porque realmente estemos defendiendo el aislamiento de nuestros países, sino porque es una inversión que no nos traerá jamás desarrollo y progreso, sino daños ambientales, desplazamiento de millones de personas, pobreza y hambre para nuestros pueblos y saqueo de nuestros recursos naturales, es decir, un intercambio en condiciones de desigualdad y en condiciones de ignominia que nosotros realmente no podemos admitir, y como trabajadores y sindicalistas debemos oponernos a esto y lo estamos haciendo de manera efectiva. Debo señalar también y reconocer que la labor de muchas organizaciones no gubernamentales en Europa ha sido fundamental para mantener esta bandera de lucha en alto. Le hemos estado pidiendo desde la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT de Colombia, a la Confederación Europea de Sindicatos y a todos los sindicatos nacionales que existen en la Unión Europea, que realmente deben formar con nosotros un frente común de lucha para oponernos a esto. El propósito de estas visitas nuestras a Europa es hablar con las organizaciones sindicales, con las organizaciones no gubernamentales. Lo hicimos en el mes de diciembre en una audiencia sindical que organizamos en Bruselas. Estuvimos hablando con los compañeros de España, precisamente en la cumbre iberoamericana. Estuvimos también en Berlín en reuniones importantes con dirigentes sindicales del sector metalúrgico, del sector de los servicios y del sector de la educación. Esperamos que en Holanda también la FNB nos ayude en esta tarea, que estamos seguros va a ser así, y por supuesto la petición nuestra es que los sindicatos europeos se unifiquen en un frente de lucha con todas las organizaciones sociales y no gubernamentales que en Europa, desde distintas ópticas y puntos de vista, han planteado esta lucha por un intercambio justo, por un régimen de comercio donde la igualdad y el beneficio recíproco predominen sobre la exclusión, el desplazamiento y la violencia, que realmente es lo que se está estableciendo en los marcos de los tratados de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea con los países del tercer mundo.